especial queremos hablar acerca del libro de Mormón. Es un librito negro que ellos cargan cuando hacen sus presentaciones misioneras. Un librito negro que usted encontrará hoy en día, créalo o no, en muchos hoteles, porque sus propietarios son mormones. Y entonces ellos, en lugar de la Biblia, ponen el libro de Mormón. En el año de 1830, más exactos, para ir más atrás, en el año de 1827, José Smith anunció que él había recibido una visita de un ángel llamado Moroni, quien le mostró en un lugar, aquí no muy lejos de acá, en el estado de Nueva York, que un lugar donde él iba a encontrar, se emocionaron, sí, imagínense, donde él iba a encontrar unas tablas de oro. Hay unas tablas de oro que estaban enterradas debajo de una roca, debajo de una peña. Y en esas tablas de oro se encontraban escrita la palabra de Dios, lo que hacía falta de la Biblia. La Biblia estaba incompleta y en esas tablas él iba a encontrar lo que había escrito el ángel Mormón y lo que su hijo Moroni había terminado de escribir, porque Mormón murió antes de terminar de escribir las tablas. Y él iba a encontrar también unas piedrecitas que le iban a ayudar a traducir este libro al inglés. Estas piedrecitas llamadas el Urim y el Tumim. Usted posiblemente, si lee en la Biblia, se encuentra el nombre de estas dos piedrecitas que usaban los sacerdotes judíos y las cargaban y se las ponían en el pecho para recibir la ayuda de Dios. Y la tradición dice que en ocasiones ellos usaban esas piedras como una manera de, cuando ellos no sabían qué hacer y querían buscar la voluntad de Dios, a veces usaban esas piedrecitas. Bueno, José Smith tenía estas piedrecitas, el Urim y el Tumim, y una piedra cristalina que él había encontrado mientras estaba cavando un pozo, que tenía la forma de un huevo, un color así café oscuro, y que brillaba bajo la luz. Bueno, supuestamente estas piedras él las utilizó para traducir el libro de Mormón, que se encontraba escrito en jeroglíficos egipcios. Los que han estudiado la materia dicen que, de acuerdo a José Smith, pues él se ponía detrás de un telón, detrás de una cortina, en la oscuridad, y entonces usaba estas piedras. En la oscuridad las piedras le mostraban literalmente lo que él tenía que traducir de estas tablas de oro. Algunos dicen que él se ponía su sombrero en la cara y con esa piedra ahí adentro, en la total oscuridad, él veía. Y entonces él le decía a la persona que estaba escribiendo lo que escribiera. Esto es el libro de Mormón, una supuesta traducción del supuesto profeta José Smith, que él empezó a escribir en el año 1827 y que terminó en el año 1830, que contenía lo que hacía falta del evangelio, que lo tradujo de jeroglíficos egipcios, y que ahí pues empieza a narrar ciertas historias acerca de cosas que sucedieron unos 600 años antes de la venida de Cristo, hasta unos 400 años después de la venida de Cristo. Uno de los temas centrales del libro de Mormón, que ha causado mucha controversia, es el hecho de que en él José Smith reclama que los nativos de Estados Unidos, los indios de Estados Unidos, son descendientes de un judío llamado Nefi, que con su familia y con sus guerreros se vino desde Jerusalén
y llegó a través del mar y cruzó y llegó al hemisferio de lo que hoy es los Estados Unidos. Llegó hace mucho tiempo, porque el libro fue escrito, supuestamente las planchas de oro fueron terminadas de escribir en el año 420 después de Cristo. Así que todos los eventos ahí narrados, mantenga presente, todos los eventos ahí narrados sucedieron antes del año 420 después de Cristo. Lo cual indica que según José Smith, Nefi llegó aquí a este continente hace miles de años con su familia. Y después de muchas guerras que se narran en el libro de Mormón, muchas guerras y muchas traiciones y muchas divisiones, pues lo que quedó fue lo que después se conoció como los nativos de Estados Unidos, y que de ahí también pues provienen, él dice, los nativos de Centroamérica y de América del Sur. Este es un tema central del libro de Mormón. El libro de Mormón dice que cuando Cristo resucitó, Él vino al continente americano. Después de resucitar, Él vino y le predicó a los nativos en este país. Él le predicó a los indios de Estados Unidos. Y aquí en el hemisferio occidental predicó el evangelio. El único de los profetas nefitas, después de que fueron muriendo todos, era entonces Mormón, quien empezó a escribir estas tablas, y cuando él murió, su hijo Moroni terminó la obra en el año de 420 después de Cristo. Y lo escondió, pues las tablas las escondió, como les digo, en la ciudad de Palmyra, le dicen, en upstate New York. Y allí supuestamente José Smith fue y encontró las tablas de oro. La pregunta que nosotros hacemos, que hace el hermano Lee Baker, del que les hablé la semana pasada, y que hacen todos los que han estudiado la materia del libro de Mormón, es si es un libro inspirado, o es un libro inventado, o es un libro imitado. Para nosotros poder entender algunas de las contradicciones que se encuentran en el libro, yo se las voy a decir. Estas están escritas en la copia que esperamos tener más adelante. Algunos asuntos que este libro contiene, que son muy contradictorios, que a veces contradicen la palabra de Dios y a veces se contradice a sí mismo y a veces contradice toda la lógica humana. El libro de Mormón contiene una gran cantidad de pasajes idénticos. Usted puede poner el libro de Mormón original, publicado en el 1830, y la versión King James de la Biblia. Y en el libro de Mormón se encuentran pasajes idénticos a los que están en la Biblia. José Smith dice que él no usó la Biblia, que él solamente tenía el Urim y el Tumim. Solamente tenía esa piedrecita cristalina y la inspiración del Espíritu Santo, que él no tenía nada más. Sin embargo, se encuentran pasajes idénticos que supuestamente se escribieron en el año 420 después de Cristo en unas tablas de oro, cuando la versión King James de la Biblia fue escrita en el año 1611. Entonces, ¿cómo es que más de 1000 años antes se escribieron pasajes que luego fueron traducidos idénticamente? Lo más interesante del asunto es que en el año 1611, el libro de Mormón, las tablas no habían sido encontradas. Las tablas fueron encontradas en el año 1827, 200 años después de que la versión King James de la Biblia fue escrita, fue traducida. De manera que ahí los estudiosos dicen, ¿es esta una coincidencia? Algo muy interesante. En el año 1823, 5 años antes de que se publicara este libro, hubo un pastor presbiteriano. Su nombre era Ethan Smith. Él escribió una novela, una historia ficticia, llamada View of the Hebrews, Vista de los Hebreos. Y en su libro, Smith
propone un origen judío para los nativos en el continente americano. Esto era una novela únicamente. Él no propone que esto sea así, sino que es una novela que él escribió. Lo interesante es que Smith, el escritor de este libro, era familiar de otro hombre que ayudó a José Smith en la escritura de su libro. Muchos entonces argumentan que José Smith usó este libro como una fuente para hablar acerca de las historias de los indios de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Ethan Smith era de la familia de Oliver Cowdery. Oliver Cowdery fue el primer escribano que José Smith usó para la traducción del supuesto libro de Mormón. Entonces, Ethan Smith, que era familiar de Oliver Cowdery, escribió 5 años atrás una novela que habla acerca de los indios de América y cómo ellos son descendientes de un judío. Y entonces 5 años después José Smith escribe lo mismo en su libro. Así que muchos dicen, qué coincidencia, ¿no? Un familiar ahí es el que ayudó a José Smith. Bueno, usted tome sus propias conclusiones. El libro de Mormón contiene, como dijimos, una gran cantidad de pasajes idénticos a los de la Biblia. Cuando él dice que él no tenía ni la Biblia a su lado, cuando él tradujo este libro. Abundan los errores en el original publicado en el 1830. Se supone que este era un libro que fue, la traducción, según José Smith, fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él era un hombre iletrado. Él no conocía este lenguaje jeroglífico egipcio. De hecho, los lingüistas a través de los años jamás han podido encontrar, ni descubrir, ni descifrar el tal jeroglífico egipcio que él reclama. Ese lenguaje no existe. Entonces parece que era un lenguaje celestial. Y la única manera como él podía haber traducido algo que él mismo no conocía era con la ayuda del Espíritu Santo. Sin embargo, en ese escrito se encuentran una multitud de errores gramaticales y una multitud de acronismos. No sé si usted sabe lo que es un acronismo. Un acronismo es una situación o un objeto colocado fuera de su tiempo. Es una contradicción cronológica. Un acronismo sería que usted encontrara en el libro de Éxodo una narrativa que nos diga que José salió junto con Moisés llevando al pueblo de Israel a salir de Egipto. ¿Por qué sería esto un acronismo? Porque ya José había muerto hacía siglos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Un acronismo más moderno sería que nosotros viéramos un cuadro donde nos muestre a Moisés leyéndole al pueblo de Israel los 10 mandamientos en una pantalla como estas. Eso sería un acronismo porque esas cosas no existían en aquel tiempo. ¿Ok? Y a veces, por cierto, a veces los acronismos son colocados en ciertas obras de arte y en ciertas obras literarias, en las novelas, los acronismos abundan. Yo en una ocasión vi una caricatura ahí de los Picapiedra junto con los Supersónicos. Eso es un acronismo, ¿sabe? Donde se viola totalmente el tiempo. Y a veces es a propósito, pero aquí en este libro parece que suceden accidentalmente los acronismos. Uno de los acronismos más famosos de la historia se encuentra en una de las obras de arte más famosas de toda la historia. La Última Cena de Leonardo da Vinci. ¿Por qué es un acronismo? Un acronismo puesto ahí a propósito. No critique la gran obra, la obra maestra de Leonardo da Vinci. Pero es un acronismo porque allí se muestra a Jesús sentado en el centro de una mesa larga.
Una mesa como las que se usan hoy en las bodas, ¿no? Donde se sienta el novio y la novia y todos los pajes ahí al lado. Bueno, usted ve que en esa obra de arte está Jesús ahí sentado con todos sus discípulos en una mesa muy larga. Cuando la realidad, los historiadores y los arqueólogos le dirán que esas mesas no se usaban en ese tiempo. Esas mesas no existían en ese tiempo. Sin embargo, él lo puso ahí porque él quería mostrar los rostros de todos los discípulos. Es algo que él hizo a propósito, aunque él sabía que no se usaban. Eso es un acronismo porque eso no existía en aquel tiempo. Bueno, en el libro de Mormón hay muchos acronismos, ¿ok? Hay muchas cosas puestas fuera de lugar, un anacronismo. Por ejemplo, el libro de Mormón habla de multitudes de hebreos que se encontraron aquí en el continente en el primer siglo. Y antes de la llegada de Cristo, ya aquí él dice había multitudes de hebreos en América. Grandes caravanas, se habla de puercos, de elefantes, de cabras, de uvas, de seda, de acero, de bronce, caballos, cosas que en aquel tiempo todos los historiadores y todos los arqueólogos le dirán, todos estos animales y todas estas frutas y todas estas cosas no existían en este continente en el primer siglo de la era cristiana. Sin embargo, el libro de Mormón habla de todas estas cosas aquí en el continente americano y ningún historiador lo ha logrado probar. El libro de Mormón dice en Jacob, el libro de Jacob es uno de los libros del libro de Mormón. Jacob capítulo 2, verso 24, condena la poligamia de David y de Salomón. Jacob 2:24 dice que David y Salomón pecaron con sus esposas y con sus concubinas. Sin embargo, las doctrinas y convenios, el libro del que les hemos estado hablando en las últimas 2 semanas, en el capítulo 132, versos 38 y 39, declaran que en nada pecaron David y Salomón con sus mujeres y con sus concubinas. Entonces, si los dos son palabra de Dios, ¿por qué dicen dos cosas diferentes? En la revisión de 1976 del libro de Mormón se muestra a Jacob nuevamente prohibiendo la poligamia. Sin embargo, en el mismo libro, la revisión que se hizo en el año 1999, Jacob prohíbe la poligamia si no ha sido autorizada. Interesante, ¿eh? ¿Cuál de los dos tiene la razón si es el mismo libro? Si usted le dice esto a un mormón, por cierto, él le va a argumentar que en la Biblia sucede lo mismo. Dice, pues en la Biblia hay cosas en el Antiguo Testamento que no están en el Nuevo Testamento, pero hay una diferencia, yo se la voy a explicar así brevemente, ojalá que no se nos vaya el tiempo, pero esto es muy importante que usted lo entienda. Dios ciertamente a través de la historia nos ha mostrado cosas diferentes a nosotros. Nos ha mostrado su voluntad de una manera diferente a través de diferentes individuos en diferentes tiempos, y eso es lo que usted debe de subrayar. Por ejemplo, Dios instituyó la circuncisión. Y los que estuvieron aquí hace unas semanas escuchando al hermano Raymond hablando acerca de la ley ceremonial, entienden exactamente lo que estamos hablando acá, la diferencia aquí entre la ley ceremonial y la ley espiritual. ¿Okay? Dios estableció la circuncisión con el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Cristo vino, Dios dijo que ya no hay circunciso ni incircunciso, judío ni griego, que ya eso no era necesario. Dios estableció en el Antiguo Testamento, le estableció al pueblo de Israel que no se comieran ciertas comidas, ciertos alimentos, ciertos animales. Sin embargo, cuando Cristo vino a cumplir la ley, y no vamos a hacer aquí un estudio acerca del cumplimiento de la ley, pero para que usted vea la diferencia, cuando Cristo vino a cumplir la ley, pues en el Nuevo Testamento encontramos el mismo Dios diciéndolos que todo se puede comer, porque ya la ley está cumplida. Pero en este caso y en todos los casos que a usted le muestren en la Biblia, será el Dios soberano mostrándonos su voluntad de una manera diferente
en tiempos diferentes a través de individuos diferentes. ¿Okay? Pero usted no va a encontrar en el libro de Éxodo a Moisés diciéndole al pueblo de Israel, no mentirás. Y entonces encontrar en el mismo libro de Éxodo al mismo Moisés diciéndole al pueblo de Israel, en ciertas circunstancias, si esto es aprobado, se puede mentir. Eso usted no lo va a encontrar. No va a encontrar al mismo mensajero de Dios en el mismo tiempo histórico diciendo dos cosas contradictorias. Esa es la diferencia. Sin embargo, en el libro de Mormón encontramos a Jacob condenando una cosa y el mismo Jacob diciendo que en ciertas circunstancias se puede hacer. Encontramos el libro de Mormón diciendo que David y Salomón pecaron a través de la poligamia y encontramos, sin embargo, las doctrinas y convenios diciendo que, bueno, que en realidad no fue así. No se han encontrado señales algunas arqueológicamente de la presencia de judíos emigrando de Jerusalén al continente americano en el primer siglo de la era cristiana o antes de esto. Y es bueno que usted note algo muy interesante acerca de los judíos. El pueblo judío, debido a su religión y debido a su cultura, siempre que ellos pasan por un lugar, ellos dejan huellas. El mundo sabe y ha sabido a través de la historia cuando ha habido presencia de judíos, porque ellos hacen resaltar su presencia en un lugar. Sin embargo, los historiadores no han podido encontrar señales de que en algún tiempo antes de la venida de Cristo haya habido judíos viajando en una caravana de Jerusalén al continente americano a través de los países que están junto al Océano Atlántico. Así que esta es otra prueba. En cuanto a las tablas de oro, que supuestamente José Smith encontró y que tradujo, no hay prueba alguna de que nadie jamás haya visto esas tablas. Aquí en la copia que les acabamos de dar están los nombres de 3 individuos, uno de los cuales ya yo le mencioné, que dijeron al principio que ellos habían visto las tablas. Y luego más adelante, cuando la cosa se puso un poco fea, cuando empezaron a acusar a José Smith de falsificar las cosas, de copiar de otros libros, entonces ellos se retractaron y dijeron, no, en realidad nosotros no vimos nada de eso. Y nadie jamás vio esas tablas. Y yo señalo acá, de acuerdo a los escritores que yo he estado estudiando, que las tablas de la ley, cuando Moisés las trajo al pueblo de Israel, se las mostró a todo el mundo. Y esas tablas fueron depositadas ahí en el arca. Y el pueblo entero veía las tablas y ellos las cargaban con ellos y estaban ahí como testimonio de que Dios había hablado a través de esas tablas. Si de verdad Dios proveyó algo tan fundamental y tan grande en unas tablas de oro, ¿por qué no mostrárselas al mundo? Nadie. Que el mundo sepa, ni siquiera la esposa, la primera esposa de José Smith, Emma, llegó a ver las tablas de oro. La perla de gran precio es otro de los supuestos libros canónicos que tienen los mormones, que contiene una serie de libros: el libro de Abraham, el libro de Jacob, el libro de José Smith, porque él también puso un libro allí, y una serie de libros que son una colección y que han despertado nuevamente una gran controversia, porque uno de estos libros, el más famoso de ellos en la perla de gran precio, el libro de Abraham, José Smith lo encontró el pergamino cuando él compró 4 momias. Había una caravana, una exhibición egipcia que iba pasando por el estado de Nueva York y él compró 4 momias egipcias. Y junto con las momias pues había todo lo que usted sabe cómo los egipcios enterraban a su gente, les ponían todo lo que les pertenecía a ellos. Y junto a esas momias pues estaba un pergamino que él llamó el libro de Abraham y que lo dijo que era inspirado por Dios y era parte de la palabra de Dios. Y el pergamino nuevamente nunca apareció. Sin embargo, en épocas recientes,
en el siglo pasado, resultó que el original de ese pergamino apareció, unos pedazos aparecieron nada más y nada menos que en el Museo Metropolitano de la ciudad de Nueva York. Y allí empezaron a descifrar los pergaminos y a analizarlos, y resulta que una gran cantidad de egiptólogos, los egiptólogos son aquellos arqueólogos e historiadores que se dedican a estudiar únicamente a Egipto, están todos de acuerdo en decirnos que el libro de Abraham, ese pergamino, no era más que un pergamino que se usaba comúnmente en Egipto cuando se enterraba a un muerto. Cuando hacían un velorio leían este pergamino. Y el pergamino que él encontró con esa momia era uno de estos pergaminos, y hay muchas copias que se han encontrado en Egipto de lo mismo. Sin embargo, él dice no, que el libro de Abraham es inspirado por Dios. Eso es la perla del gran precio, por si alguien le habla de este libro. Es una colección de libros que él aparentemente encontró también y que son palabra de Dios, y uno de ellos que él escribió, el libro de José Smith. Pero en realidad se ha probado que son simplemente pergaminos que él encontró, que él compró, que no tenían nada de contenido de la palabra de Dios. Vamos a hacer unas preguntas, o más bien a compartir unas preguntas. Unas preguntas que usted podría hacerle a una persona de la secta mormona. Yo quiero que ustedes entiendan, mis hermanos, se los dije ya una vez y se los repito. Nuestro propósito al compartir esto no es que usted vaya y ataque a alguien que es mormón, o que trate de humillarlo, o que trate de debatir, o de probarle que usted tiene la razón. Nada de esto es lo que nosotros pretendemos acá. Nuestro propósito, aquí hay dos razones básicas por las que nosotros compartimos y llegamos a este nivel de detalle. Número uno, porque no queremos que usted sea engañado, que sea engañada por alguien que se acerque a usted con estas falsas doctrinas. Y estas preguntas le pueden ayudar a usted también a analizar en realidad si ellos tienen la razón o no. Pero lo otro es también porque usted posiblemente en algún momento tenga la oportunidad de testificarle a un mormón, de hablarle de Cristo, del Cristo que usted conoce, no del Cristo limitado que a ellos les enseñan. Quizás tenga la oportunidad usted de mostrarles y decirles, mira, tú has considerado estas cosas. Y como digo yo ahí en el inicio de las preguntas, un mormón, un testigo de Jehová, cualquiera de estas personas que se acerque a usted a tratar de convencerlo de sus doctrinas, si usted les abre la Biblia y les empieza a predicar, ellos se van a tapar los oídos. Ellos no lo van a escuchar. Van a decir, la. ¿Ok? Pero si usted les hace preguntas, ellos van a escuchar. Y se van a ver en la necesidad de responderle. Y va a haber una conversación amigable acerca de la verdad. Y a través de estas preguntas usted puede no mostrarle, ves que te dije que estabas equivocado. No. Mostrarle. La idea es que aún si esta persona no puede darle a usted una respuesta, que se pueda ir con esa pregunta y que el Espíritu Santo de Dios pueda irle ministrando, y que en la noche esa persona se haga esa pregunta y diga, oye, ¿de verdad será o no será? ¿Ok? Ese es el propósito. Por favor, no lleve estas preguntas para ver a un mormón como un adversario. Y si alguien me está escuchando que es un mormón, escuche con paciencia estas preguntas, porque quizá sean un espejo que le ayude a ver la realidad del mundo en el que usted está viviendo. Y si hay aquí un mormón, o si me está escuchando un mormón, escuche estas preguntas y sinceramente, de corazón, en silencio, en su soledad, trate de responder a estas preguntas, a ver si puede pasar la prueba. La pregunta número uno dice, y se las puse por cierto en inglés también, porque creo que hay algunos que tienen limitaciones con el español, y posiblemente usted se va a encontrar con un mormón que habla inglés. Trate de aplicar una de estas preguntas a la persona que usted conoce, especialmente si es un amigo. ¿Seguiría usted una doctrina que contradice la Biblia?
La respuesta pues es sí o no. Y si la respuesta es no, entonces yo tendría que preguntarle, ¿por qué razón no? ¿Por qué no seguiría usted una doctrina que contradice la Biblia? Y él tendría que decirle, o ella tendría que decirle, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y por ahí pues entonces empezar usted a hacerle algo de las preguntas que tenemos acá. Y si la respuesta es sí, yo seguiría una doctrina que contradice la Biblia, entonces, ¿para qué usa la Biblia? La idea es que la persona de verdad piense, oye, de verdad, yo ando cargando mi Biblia, diciéndole a la gente que estoy predicando la Biblia, y sin embargo yo estaría dispuesto a seguir, que por cierto ellos lo hacen, y vamos a mostrarlo más adelante, siguen ideas y doctrinas que van contrarias a la Biblia. Número 2, contiene la Biblia todo lo que se necesita saber para obtener la salvación eterna, ¿sí o no? No, pero usted y yo sabemos que sí, pero ¿qué le irá a decir un mormón si usted le dice, ¿tú crees que la Biblia, esta Biblia que yo tengo acá, contiene todo lo que yo necesito saber para ser salvo? Yo sé que sí, pero él posiblemente le dirá, no, la verdad que no. Y entonces, si es así, entonces, ¿por qué razón usted usa el libro de Mormón si la Biblia contiene todo? Y claro, si la respuesta es no, entonces tenemos que acudir ah, ah, al argumento de por qué razón entonces usted usa el libro de Mormón o cualquier otro libro. Ah, ¿Seguiría usted entonces ese libro? Si es así, ¿por qué usar el libro de Mormón? Ah, por cierto, ahí yo le puse un versículo de segunda de Pedro, ah, de segunda de Pedro 1:3, porque de segunda de Pedro 1:3 nos dice que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber y nos lo muestra ahí. Número 3, si yo nunca hubiera escuchado, y yo le agregaría, porque yo sé de muchas personas que nunca escucharon del libro de Mormón. Si yo nunca hubiera escuchado el libro de Mormón, yo nunca sé nada acerca del libro de Mormón, ¿podría yo ir al cielo? Los mormones se enseñan que es necesario leer el libro de Mormón para poder ir al cielo, que es necesario obedecer lo que está ahí escrito, porque recuerde, el evangelio está incompleto sin el libro de Mormón. Entonces el propósito de la pregunta es, si yo nunca oí del libro de Mormón, ¿podría yo ir, tendría yo alguna posibilidad de ir al cielo? Y esta es la razón por la que ellos hacen lo que les hablé la semana pasada, el bautismo vicario, la representación vicaria. Proxy baptism, que es que alguien se puede bautizar por alguien que ya murió, para que entonces un ángel o alguien por allá vaya y le lea el libro de Mormón para que entonces pueda ser salvo. Esa es la idea de ellos, bautizarse por un muerto, para que alguien vaya y le predique y salga de ahí. Entonces, esto pone a la persona a preguntarse, ¿de verdad tú crees que hay que leer el libro de Mormón para ser salvo? Entonces, ¿por qué razón ustedes hacen todo esto desde el bautismo de los muertos? Es un enredo, y las primeras 3 preguntas son enredadas por eso mismo. Y entonces, la otra respuesta que quizá algún mormón que no ha estudiado mucho su propia doctrina le diría, bueno, en realidad una persona puede ser salva aunque no sepa nada del libro de Mormón. Y entonces usted le tendría que decir, entonces, ¿por qué andan enseñando el libro de Mormón si alguien se puede salvar sin leer el libro de Mormón? Número 4, aquí ya vamos más fácil, ¿ok? Si yo, perdón, está repetida. Número 5. Esta es un poquito detallada acerca de los artículos de fe que ellos enseñan, pero ciertamente es una verdad. El 8º artículo de fe de los mormones afirma, creemos que la Biblia es la palabra de Dios mientras esté traducida correctamente.
Entonces lo que José Smith hizo fue que tomó unos pasajes selectos de la Biblia y los tradujo de una manera diferente, y entonces él introdujo su propia versión de la Biblia. Él tomó la versión King James de la Biblia y le arregló algunos pasajes. Entonces la pregunta, para usted hacer esta pregunta, tiene usted que haber leído la Biblia, ¿no? Si usted no ha leído la Biblia, sería muy difícil usted hacer esta pregunta. Pero la pregunta es, ¿puedes tú mostrarme aquí en esta Biblia que yo tengo un pasaje que hable específicamente acerca de la salvación, de mi salvación, que está mal traducido en esta Biblia? ¿Por qué? Porque ninguno de los pasajes referentes a la salvación han sido cambiados. Están iguales en la Biblia que ellos usan y en la Biblia que yo uso. Y habla bien claro acerca de lo que es la salvación. Entonces, el propósito de esta pregunta es si está mal traducido en lo que respecta a la salvación. ¿Hay algún versículo? Nuevamente, la idea es que ojalá que esta persona vaya y empiece a abrir la Biblia y empiece a buscar pasajes que hablen de la salvación y diga, oye, de verdad, las dos Biblias dicen lo mismo. ¿Qué debo de hacer yo para ser salvo? Vamos a la número 6 porque se nos acaba el tiempo. Si Dios fue una vez un hombre, así como soy yo, ellos enseñan, recuerde, los mormones dicen que Dios, antes de ser Dios, él fue un hombre, que él era un espíritu que estaba en el cielo y luego vino y fue un hombre que nació de sus padres y que es un hombre, esa es una palabra muy clave para los mormones, un hombre exaltado, o sea, un hombre que a través de su esfuerzo y de su sacrificio y de su justicia personal, pues él llegó a ser un hombre exaltado y llegó a ser Dios. La pregunta un poco filosófica aquí es, si Dios fue hombre antes de ser Dios, ¿quién era el Dios de Dios? ¿Quién fue su Dios? ¿Quién fue el primer Dios antes que él? Porque tuvo que haber otro Dios entonces antes que él. ¿O está usted sugiriendo que la materia existía antes de que Dios existiera? Que por cierto, los mormones creen que la materia existía antes de que existiera lo espiritual. Y que Dios no creó la materia, sino que Dios solamente la organizó. Le estoy haciendo un recuento de lo que hablamos en las últimas 2 semanas. Bueno, la pregunta es, si Dios fue un hombre que se hizo Dios, ¿quién fue el Dios de él? ¿Quién lo creó a él? Esta es una pregunta que llega al corazón de la naturaleza de Dios. La Biblia enseña que Dios es eterno. Y allí yo por eso lanzo una pregunta, ¿no? ¿Ha leído usted el Salmo número 90? Donde habla de la eternidad de Dios. Y nuestra esperanza es que la persona vaya y lea el Salmo 90 y vea que de verdad la Biblia dice que Dios es eterno. De eternidad a eternidad, de principio a fin, Él es eterno. Sin embargo, ellos no creen eso. Mantenga eso presente. ¿Quién fue el Dios de Dios? ¿Quién lo creó a Él? ¿Quién fue antes que Él? ¿Quién fue el primer Dios entonces? ¿En dónde está? ¿En dónde está en su libro de Mormón? Porque no está allí. Y no está en la Biblia porque no existió, porque el único que es desde el principio es Dios mismo. Okay. Número 7, ¿no? A veces lo que dice un profeta mormón contradice lo que dijo otro profeta anterior. Recuerde que ellos consideran que el profeta viviente, que es el actual presidente de ellos, cuando él habla, lo que él dice es palabra de Dios. Y se escribe y es tan palabra de Dios como esta Biblia. ¿Okay? Entonces nosotros sabemos, y está escrito en multitud de libros, que los profetas o los supuestos profetas mormones se han contradecido unos a otros. La pregunta personal es, ¿cómo decide usted cuál de los dos tiene la razón? Si los dos son profetas de Dios, si los dos hablaron inspirados, la palabra de Dios, que debe de ser infalible.
¿Cómo decide usted cuál de los dos tiene la razón? ¿Cambia Dios de opinión acaso? Y yo le puse ahí un ejemplo, ¿no? De Brigham Young, y hablamos de eso la semana pasada, que él declaró, y por mucho tiempo los mormones creyeron que Adán era Dios, que Adán era el mismo Dios que vino a la tierra a hacerse hombre para poder pecar, porque era necesario que él pecara para que nosotros llegáramos a existir y entonces un día llegáramos también a ser dioses. Entonces la idea que él enseñó es, Adán era Dios. Sin embargo, los profetas modernos, los mormones, declararon que eso no es así. Y hoy en día, la iglesia de los mormones dicen, no, Adán no fue Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién de los dos tiene la razón si los dos eran profetas de Dios? Brigham Young fue el sucesor de José Smith, él fue el profeta viviente de su tiempo y él dijo que Adán era Dios, ahora ustedes dicen que Adán no es Dios. ¿Quién tenía la razón? Y hay muchos otros ejemplos que usted puede estudiar acerca de estas contradicciones. Número 8, la perla de gran precio de la que yo le hablé hace unos minutos, ¿no? Abraham 2:24 enseña que Dios, ustedes recuerdan la historia cuando Abraham y su esposa Sara iban viajando y se encontraron en una ciudad y Sara mintió. Bueno, el libro de Abraham, de la perla de gran precio, dice que Dios los instruyó a ellos y les dijo que mintieran. Y la pregunta es, ¿cómo puede Dios, que ha dicho que la mentira es pecado, decirle a Abraham y a Sara que mintieran? Sara mintió y por lo tanto pecó, ¿ok? Estemos claros en eso. Pero la Biblia no dice que Dios instruyó a Sara y a Abraham y les dijo, digan una mentirita ahí para que... Entonces los mormones creen literalmente en las mentiras piadosas. Ellos creen que hay ciertas mentiras que no son pecado. Y la justificación más grande que usan ellos, créalo o no, es el holocausto judío. Dicen ellos, si durante el holocausto hubo personas, cristianos, que mintieron para esconder judíos para que no los mataran, que por cierto, esto causó gran enojo entre el pueblo judío, ¿ok? Si ahí en el holocausto hubo gente que mintió para que no mataran judíos, ¿por qué no sería justo mentir para defender nuestra fe, para defender lo que nosotros creemos, para defender la iglesia de Cristo? Lo que pues muchos llaman mentiras piadosas, ¿no? Dios no le enseñó, ni le instruyó, ni obligó a Abraham y a Sara a mentir. Así que en esto tenemos que estar muy claros. Seguimos, ya casi terminando con las preguntas. Si el libro de Mormón es el más correcto de todos los libros, esto lo dijo José Smith cuando escribió su libro, este es el libro más correcto y más completo de todos los libros de la historia. ¿Por qué razón el original ha tenido que ser corregido tantas veces? Más de 4,000 correcciones que se le han hecho a través de los años al libro. El libro más correcto que fue escrito por el guerrero mormón, directamente de Dios, directamente de la mano de Dios en tablas de oro. ¿De qué tamaño es Dios? Nuevamente, un mormón podrá decirle, bueno, la Biblia ha tenido que ser revisada también. Y en esto voy a gastarme 2 minutos porque esto es muy importante. ¿Sabe? Cuando Dios inspiró a sus profetas y a sus apóstoles a escribir la palabra de Dios, Él los inspiró. El apóstol Pablo escribió, no era un robot, pero era un hombre que estaba en ese momento inspirado totalmente por Dios y lo que él estaba escribiendo era literalmente palabra de Dios. En eso estemos claros. Lo que el apóstol Pablo escribió originalmente es palabra de Dios y eso no contiene errores. Esos pergaminos fueron traducidos muchas veces, fueron copiados. Había gente que se llamaban copistas y lo único que ellos hacían era copiar un pergamino al otro. Y se ha descubierto que de una manera increíble, a diferencia de cualquier otro libro en la historia del mundo,
las copias que los copistas hicieron a mano, que copiaban a mano, y que se han encontrado en diferentes lugares geográficos, tienen unas diferencias demasiado minúsculas y son únicamente diferencias de puntuación y no diferencias de doctrina o de contenido. Sin embargo, la Biblia ha sido traducida a todos los idiomas y nosotros no reclamamos que la gente que tradujo la Biblia estaban inspirados por el Espíritu Santo como estaba el apóstol Pablo o como estaba el profeta Isaías. Eran hombres que se pusieron en la mano de Dios y que quisieron llevar la Biblia a otro idioma y ellos lo tradujeron y se juntaron en equipo para traducir la palabra de Dios, pero eran seres humanos que podían haber cometido errores. Y en las traducciones puede usted encontrar errores, pero en los manuscritos originales que Dios mismo usó a sus hijos para escribir, allí no hay errores. Sin embargo, en el manuscrito original del Libro de Mormón, o del supuesto manuscrito original, la primera copia que tradujo José Smith, se encuentran muchos errores. Por eso es que nosotros hacemos esa pregunta, ¿por qué razón tantas correcciones? ¿Cómo o considera usted la perla de gran precio un libro sagrado? Considerando lo que ya les dije, que se ha descubierto y los egiptólogos están de acuerdo en que el libro de Abraham en la perla de gran precio no es más que un pergamino que se usaba en los entierros egipcios. ¿No cree usted que el libro de Abraham, capítulo 4 y 5, contradice a Alma, capítulo 11, al decir que hay más de un Dios? El libro de Abraham dice que hay más de un Dios. Sin embargo, en el libro de Alma, capítulo 11, que es parte del libro de Mormón, se nos dice que hay un solo Dios. ¿No cree usted que estos dos libros, que son palabras de Dios, se contradicen? Número 12, ¿por qué enseñan los mormones que en el cielo nosotros nos podremos casar? Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo en la resurrección, ni se casan, ni se dan en casamiento. Está en la Biblia. Y usted dice que la Biblia también es palabra de Dios. ¿Por qué entonces ustedes dicen que en el cielo nos vamos a casar? Algunos de sus profetas han dicho que hay pecados que la sangre de Cristo no puede limpiar. ¿Cree usted esto? Y usted puede entonces leerle 1 Juan 1:7. Porque ellos creen que hay ciertos pecados, como el asesinato, que decía Brigham Young, el que comete ese tipo de pecado tiene que derramar su propia sangre para pagar por su pecado. ¿Considera usted esto? ¿Ha creído esto? Número 14, ya, la última pregunta. ¿Por qué son las ceremonias en sus templos hechas a puerta cerrada? Cuando todo en el Antiguo Testamento, todas las ceremonias se hacían para que el pueblo las viera. Y cuando Dios mandó a sus discípulos a predicar, los mandó a predicar ahí. ¿Por qué razón ustedes hacen sus ceremonias a puertas cerradas? ¿Cuál es la razón? Esto nuevamente no es atacar, no es empezar ahí un debate. Mire, así es como nosotros hacemos las cosas. No, es que la persona considere, ¿ok? Y termino yo ahí con un versículo de la Biblia en el que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, más dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y usted puede buscarlo, Gálatas 1, versos 8 y 9. Nuevamente, perdone que se lo repita, pero es muy importante. Estas preguntas no son para atacar a nadie, no son para humillar a nadie, no son para probar que usted tiene razón, son para ministrar a otra persona. Un mormón nunca se va a sentar a escucharle a usted si usted le abre la Biblia y le empieza a predicar el evangelio. Pero si usted le empieza a hacer preguntas, él va a escuchar y posiblemente va a considerar. Y ojalá que vaya y se lleve esa pregunta que usted le haga y que la busque en la Biblia.